Bendiciones para todos, bienvenidos a este maravilloso tiempo de reunión de los hijos de Dios, un tiempo en el cual nosotros podemos unirnos, así como lo dijo el Señor Jesucristo, que fuéramos uno, así como el Padre y Él son uno. Nosotros nos unimos por la fe en el Hijo de Dios, nos unimos con el propósito de darle honra, gloria y alabanza a nuestro eterno Señor y Salvador. Es maravilloso tener ese privilegio, el gran privilegio que como iglesia nos ha sido dado de poder permanecer unánimes juntos, adorar al Señor, enaltecer su nombre y ser llamados hijos de Dios. Así que vamos a comenzar este tiempo de bendición en la presencia del Señor leyendo su palabra. En el libro de los Salmos, el Salmo 128, es un salmo muy hermoso. En la versión Reina Valera tiene un título que dice: la bienaventuranza del que teme a Jehová. Porque hay bienaventuranza para los que tememos su nombre, para los que creemos y confiamos en Él. Dice la palabra del Señor: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Una promesa hermosa, una promesa dada a los que temen al Señor. ¿Cuál es esa promesa? De que vamos en esta tierra, aún viviendo en esta tierra, a ser bendecidos. Viviremos en paz, viviremos viendo nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque el que teme a Jehová, ese anda caminando en bien y podrá haber bendición. Amén. Hemos venido trabajando estos días acerca del mensaje y la serie La Iglesia Funciona. Y en este tiempo en que hemos nos hemos apartado para leer, para ser instruidos, creo que hemos visto una diferencia muy grande quizás en lo que de pronto veníamos haciendo, creyendo que era lo suficientemente útil para guiar a otras personas, y tiene que ver con la predicación del Evangelio. Esta parte de la serie La Iglesia Funciona tiene que ver con que la iglesia del Señor, la iglesia que funciona, predica el Evangelio. Entonces tenemos que mirar, y la serie empezó con lo que era la radiografía a través del Evangelio, y nosotros mirar qué estábamos haciendo. O sea, eso no impide que usted no invite, no convoque, no ore por otros hermanos, pero usted debe tener en cuenta qué hace o qué lleva a una persona a ser salva. O sea, a veces nuestras oraciones, ¿usted cree que sus oraciones pueden llevar a alguien a que sea salvo? La respuesta es no. Usted puede tener mucho ánimo y puede orar mucho por las personas, pero no es nuestra oración la que salva a las personas, sino su fe en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros oramos por alguien, esto puede sonar incluso hasta contradictorio cuando nosotros decimos que nuestra oración no puede salvar a ninguno. Tenemos que ser categóricos en esto. La respuesta es no. Pero sí, nuestra oración puede llevar a que las personas que nosotros amamos reciban el Evangelio para que esa persona pueda ser salva. Porque podemos pensar en algún momento que es inútil nuestra intervención, y ciertamente sí, es inútil para la salvación. Pero nuestra intervención como creyentes y como hijos de Dios sí tiene una gran importancia para que otras personas puedan llegar a la salvación. Y es un acompañamiento. Esta mañana se acercaba Alecito a preguntarme algo que encontró en su lectura personal de la Escritura. Y por supuesto que debe haber una instrucción. Para eso estamos como hermanos, para eso está
la iglesia del Señor. Para eso vinimos a este lugar, para eso vamos a la congregación, para eso venimos a este lugar, para eso venimos, para ser instruidos y ser guiados por la palabra del Señor. Entonces, hermanos y amigos que hoy nos reunimos acá en este lugar, nunca será en vano nuestras oraciones por los hermanos. Nunca será en vano. Nunca será en vano el orar los unos por los otros. Eso tiene una recompensa por parte del Señor. Pero lo que concierne a la salvación no es algo que usted y yo podamos fabricar para poder llevar a alguien a la salvación. Esta mañana hablaba con mi esposa ese tema y ella decía, puede que alguien pueda llegar a confundirse en el hecho en decir que cuando invitas a alguien a la congregación, eso no es predicar el evangelio, pero tú lo puedes invitar para que reciba el evangelio. Mal haría yo en que usted lo trae acá y yo predicara una cosa diferente que lo pudiera guiar a algo diferente que no fuera la salvación a través de su fe en Jesucristo. Por eso es tan importante y por eso a veces me duele tanto mi corazón. Me imagino que si a mí me duele, por supuesto al Señor le dolerá realmente cuando hay estadios llenos, cuando hay congregaciones de miles, de cientos, y que en aquel lugar, habiendo hecho un trabajo, pagado todo en infraestructura, cuando la persona que va a predicar se sube a predicar, predica de todo menos del evangelio. Eso es triste. Entonces llaman al público o a las personas para que vengan por su regalo. Y su regalo es una casa, un empleo, una sanidad. Su regalo es la restauración de su matrimonio. Y catalogan aquella campaña como algo maravilloso. Pero ¿qué del llamado al arrepentimiento? ¿Qué del llamado a la fe en Cristo Jesús? ¿Qué del llamado al nuevo nacimiento? Aún muchos que caminan por muchos años por congregaciones, usted lo ve un día en una, otro día en otra, y pasan de acá para allá y de allá para acá, y se elogian, autoelogian, diciendo, llevo 10, 20, 30 años de evangelio en mi vida. Y cuando tú vas a escuchar lo que hablan y cuando están hablando otras personas, o se vuelven muy teológicos, y entiéndase bien esa palabra, teo y lógicos, muy lógicos en la creencia o muy ilustrados en el conocimiento de Dios, pero sin el fundamento principal para el cual hemos sido nosotros llamados. Llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que la fe en Cristo Jesús es lo primero. Sin la fe en Cristo Jesús no puede venir arrepentimiento. Entonces, personas que enseñan datos curiosos, que enseñan ilustraciones, que enseñan una cantidad de conocimiento, y está bien, no es tampoco un impedimento para que estudiemos la Escritura y sepamos de la cultura y sepamos de los años y sepamos de la geografía, etcétera. Pero eso no salva. Ninguna religión salva. Ningún conocimiento salva. Solo Cristo salva. Solo Él. Y otros que en vez de predicar el evangelio, unos que se vuelven muy teológicos es un extremo, y otros que se vuelven demasiado vanos y hacen un llamado a la buena vida, a la felicidad, hacen un llamado a una vida sin sufrimiento. Pare de sufrir, ya no más dolor, ya no más. O sea, esa promesa no es para aquí. La promesa de que el dolor cesará y que no habrá más lágrimas, nadie puede prometerte eso en esta vida. Porque por el contrario, la promesa de Dios para esta vida es que aquí iba a haber sufrimiento. Es una promesa de Dios. No es que les prometo que lo voy a hacer sufrir, no. Les prometo que yo lo voy a sacar del sufrimiento que este mundo produce.
¿Me hago entender? Dios no te hizo nacer para que tú sufras y seas infeliz. Tampoco podemos llegar a ese extremo. Cuando Dios te creó con un propósito para que ejercieras el tiempo que tienes de vida en esta tierra, que cada uno lo tiene y Dios lo tiene anotado en su mano, los días que vas a vivir, para que cumplieras un propósito al paso de tu vida por esta tierra. Para que y tienes unas metas, unos objetivos que cumplir. Y creo que algunos desperdiciamos nuestra vida y no alcanzamos esos objetivos. Solamente en el Señor tú puedes conocer este propósito para que has sido tú creado. Algunos no han sido creados, hermanos, para púlpitos, ni para pastorear una grey. Porque ser un pastor o ser un predicador no es lo último y lo único que alguien puede hacer para el servicio de Dios. No. Hay unos que no son llamados a desechar los trabajos y vivir de una manera piadosa, incluso renunciar a su familia y a sus hijos, de hecho, a su riqueza y salir a otros lugares. Les recomiendo El Soldado de Chocolate. Es un libro maravilloso que usted podría, es un librillo que tiene 20 hojas y son de este tamaño, muy pequeña, podrá tener unos 17 centímetros por unos 9 de ancho o 10 de ancho, y es un librito que tuvimos la oportunidad de leer y encontramos allí, que muchos de nosotros, creyendo que hemos hecho mucho, no hemos hecho nada. El propósito del creyente, como creyente y como parte de la iglesia, es predicar el evangelio a otros. Estoy hablando del propósito. Antes de hablar de lo que le lleva a salvación, su fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento continuo de sus pecados. Porque es que no, el arrepentimiento, aunque un día se hace para ratificar nuestra fe en Cristo Jesús y para iniciar una vida como creyente, es una práctica que debe ser constante en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque yo diría que menos que pecamos semanalmente, pecamos mensual o anual, a diario. Y podríamos decir que a diario, hablar que pecamos a diario sería un tiempo demasiado extenso. Si lleváramos las estadísticas de cada cuántos minutos un creyente peca, nos llevaríamos una sorpresa muy grande. Y hablar de un día que tiene 24 horas, podríamos reducirlo a cada cuántos minutos un creyente verdadero y salvo peca. Así que nuestro arrepentimiento tiene que ser constante. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza. Y vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. En algunas Biblias usted va a encontrar un subtítulo allí que dice síntesis del evangelio. Síntesis. Sí, por favor, que lo corte. Gracias. Con el aire acondicionado no nos hace buena combinación. Gracias. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios encontramos lo que a Casiodoro Reina y Cipriano de Valera nos habla sobre la síntesis del evangelio. Quiero anotar que la Biblia no fue escrita con subtítulos. Nos puede sacar muy fácilmente de la coordinación con la que llevan las palabras y la secuencia, y se pueden perder muchos datos en el camino, porque a veces leemos de subtítulo a subtítulo y no nos damos cuenta de lo que antes viene ni lo que después viene, y podríamos perder muy fácilmente el contexto. Pero algunas de las Biblias más comunes o más impresas tienen un subtítulo que dice síntesis del evangelio. Y es el apóstol Pablo hablando a la iglesia que se encuentra
en Corinto, que se encontraba en Corinto, dice la Escritura. Ahora os hago saber, hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. No dice, ahora les hago saber mundanos. No dice, ahora les hago saber incrédulos. Ahora les hago saber hombres y mujeres sin fe. No, está hablando a hermanos. Está hablando hermanos. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Son hermanos, están firmes en el evangelio. No son cualquiera. Verso 2 dice, por el cual también soy ¿qué? Por ende, la predicación del evangelio correctamente es la que trae la verdad a nuestras vidas, y esa verdad nos hace libres, nos hace salvos, vivos, iglesia. Entonces dice, por el cual también sois salvos. Y dice, si retenéis la palabra. ¿Cuál palabra? Si retenéis la palabra que os prediqué. A no ser que hayáis creído en vano. Eso es fe. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. A él también le predicaron el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos. ¿A quién se le apareció? A 500 hermanos, no a 500 mundanos, no a 500 incrédulos, no a 500 impíos, no, a 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, eso quiere decir abortivo. Él se hace llamar un apóstol abortivo, o sea, fuera de tiempo. Se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Igual a los apóstoles de hoy, ¿verdad? A los que se hacen llamar apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Hermanos míos queridos, aquí hay tanto por qué y por lo cual predicar y con qué apoyarnos para continuar nuestra vida de fe. Si empezamos desde el principio, voy a empezar ahora a parafrasear. Dice, así que hermanos, os hago saber, está hablando a la iglesia, que el evangelio que os prediqué. El apóstol Pablo se dedicó a predicar el evangelio. Y hay apartes o secciones en la Biblia o momentos en los que él decía, yo me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe por qué? Porque aunque el apóstol Pablo era un maestro de la ley, recuerda que él era fariseo, él tenía mucho conocimiento teológico, la Torá, la ley y los profetas las conocía perfectamente. Él tomó la decisión un día de decir, voy a predicar el evangelio de Jesucristo. Voy a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él comprendió al conocer a Cristo Jesús que Él es el que trae salvación. Tú puedes saber mucho de historia bíblica, geografía bíblica, geometría bíblica, astronomía bíblica, relieve bíblico. Puedes hablar el idioma, que no es en el Antiguo Testamento no es el mismo hebreo incluso. Y puedes estudiar el otro hebreo, el antiguo. Pero ahí es donde el Señor enseñó, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sabe por qué? Porque la letra no salva.
El conocimiento humano no salva. El conocimiento de la persona de Dios tampoco salva. Y es un extremo lo que estoy diciendo. Usted debe conocer a Dios, sus atributos, su carácter, su persona, su modo de operar, sus manifestaciones. Pero nada de eso. Tú puedes saber todo eso y no tener fe en Cristo Jesús y te perderás. Te perderás. Tú puedes ser un ilustre asesor para montar congregaciones. Saber cómo se saca la personería jurídica y cuáles son los estatutos y leyes y normas. Pero sin Cristo estás perdido, amigo. Sin Cristo estás perdido. Y el apóstol Pablo lo enseñaba. Él decía, el evangelio este que yo les prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes. Él reconocía que a estas personas en Corinto se le había predicado el evangelio de Jesucristo. Y que a través de ese evangelio, las personas que estaban allí estaban firmes porque su fe se había puesto en Cristo Jesús y no en ningún hombre, en ninguna denominación, en ninguna bandera. De hecho, Jehová Nisi, esa frase o esa palabra, traduce Jehová es mi bandera. Y Él es nuestra bandera, por supuesto que es nuestra bandera. Hermanos, pero una bandera denominacional no trae salvación a nadie. ¿Crees que por venir a esta congregación eres tú salvo? La respuesta es un rotundo no. El ir a ninguna congregación, sea de la denominación que sea, las más doctas y las menos ilustres, como esta, traerán salvación a nadie. ¿Qué traerá salvación a una persona? Que le sea predicado el evangelio de Jesucristo, que esa persona ponga su fe en Cristo Jesús, se arrepienta de sus pecados y experimente lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Y luego de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, entonces esa persona habrá sido salvada. Antes no. Y muchos de los que se hacen llamar hoy cristianos de 20 años y de 30 o evangélicos de 50 años, muchos de ellos tienen tantas costumbres y tantas cosas, pero tan poca revelación de la salvación a través de la fe. La letra mata, el espíritu vivifica. Habéis convertido costumbres y tradiciones como si fuera palabra de Dios. Eso fue un llamado de atención que nuestro Señor hizo cuando los discípulos se sentaron a comer sin lavarse las manos. Y Él hizo un llamado de atención tremendo a aquellos que estaban allí. Porque les preocupaba, ¿por qué tus discípulos y tú se sientan a la mesa sin lavarse las manos? Invalidando así la tradición de nuestros ancestros. Y el Señor les llamó la atención, les dijo, mira, ustedes han convertido las tradiciones y las costumbres como si fueran palabras de Dios. Porque no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de ella. ¿Sale por qué? Porque del corazón sale. ¿Y qué hay en el corazón? Lo que dice la Escritura. El corazón es perverso, engañoso. Y Él tiene que hacer en nosotros un cambio de corazón. Y dicho en otras palabras, debe experimentar un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo sigue hablando, dice que a través de ese evangelio ellos están firmes, pero también a través de ese evangelio ellos alcanzaron salvación. A través del evangelio, ¿por qué? Porque el evangelio lleva a la persona no a un pastor, no a un apóstol, no a una denominación, no a una costumbre, no a una literatura vana, sino el verdadero evangelio lleva a las personas a Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Él dice, si retenéis la palabra, porque algunos tienen la palabra y viven como si no la tuvieran. Y ellos también dicen, a no ser que hayáis creído en vano. Dice el apóstol a ellos, le dice, a no ser que habéis creído en vano. O sea, de manera mentirosa. O que has mostrado que crees y no es cierto. Y él dice, yo entregué lo mismo que recibí.
¿Qué recibió? El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto me da en el alma. Él murió como dice la Escritura. Es como dice la Escritura, no es como opinamos. Cuando la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, fue expuesta por primera vez, ¿sabe qué fue lo primero que ocurrió? Fue censurada. Porque era una película demasiado sanguinaria. Y la gente estaba preocupada, los críticos de cine y los que regulan este tipo de cuestiones, porque era una película demasiado violenta y demasiado, explícita. ¿Y acaso esto hace en control a la pornografía? ¿Acaso esto hacen también apología o defensa para que los niños no vean violencia? ¿Acaso ellos también defienden que no haya muertes en las películas y vuelen cabeza a los juegos de video, narcotraficantes, prostitutas, homosexualidad, sexo libertino? ¿Defienden eso acaso ellos? No, ni lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque es labor de la iglesia de Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Sabe que esa película es la que tiene mejor acercamiento a lo que realmente pasó? Y yo no soy crítico de cine, pero conforme a las Escrituras, el libreto que utilizó Mel Gibson para esta producción fue la Biblia. Y como usó la Biblia, es la exposición más clara que pueda haber. Por eso la censuran. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas. ¿Alguien sabe quién es Cefas? ¿O se los dejo de tarea? Uno de los apóstoles. La dejamos para el próximo domingo. La voy a dejar allí para que consulten. Y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire, no se le apareció a cualquiera. Digo, ¿para qué se le presenta a otro? ¿Para qué va a perder su tiempo? Se le presentó a hermanos. ¿Para qué? Para que pudieran dar testimonio de lo que ocurría. ¿Sabe una cosa? Judicialmente no habían cámaras, ni grababan audios, ni chuzaban. Como hoy en nuestro país y en muchos países. El testimonio de dos es verdadero. Pero a falta de dos, se le apareció a 500. A más de 500, más los que él ha mencionado antes. Hermanos, la palabra dice que conforme a las Escrituras. Y que luego se apareció a más de 500 hermanos. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. O sea, pueden preguntarle a los que están vivos. ¿No crees? Bueno, ve y pregúntale a los otros. No sé si hubieran muerto 100, pregúntale a los otros 400. Porque eran más de 500, ¿no? Suponga que se murieron más de 100. Pregúntale a los 400 que quedan. Si el testimonio de 2 es verdadero, o de 3, o de 4, o de 5, pregúntale a 400. Y después dice, se apareció a Jacobo, uno de los apóstoles, luego a todos los apóstoles, y a todos, el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Yo hago una pregunta: aquellos que se autodenominan apóstoles de este tiempo, ¿dicen que son insignificantes?
¿Se presentan como hombres insignificantes o se presentan como hombres más importantes delante de todos? ¿Y no son acaso aquellos los que le ponen la mano a uno en el hombro y le dicen, tú eres un pastor, pero yo soy un apóstol? O sea, tú tienes que sujetarte a lo que yo te digo, porque el apóstol soy yo. Pues un apóstol posbíblico. Después que la Biblia los contó y los enumeró y les asignó esto, entonces ellos hablaron a decir que ellos también fueron denominados apóstoles. Pero yo quiero que usted mire esto. En el verso 8, ¿qué dice? La primera porción de esta escritura, antes de la coma. Ajá. ¿Al último de todos qué? Al último de todos los apóstoles. O sea, si el apóstol Pablo dice que ese es el último de los apóstoles, si yo digo que yo soy apóstol, entonces ¿cómo qué vendría siendo entonces? Mentiroso. Autodenominado. Un apóstol autonombrado, o lo nombró el papá, o el tío, o el abuelo. Porque tú vas a ser apóstol, porque es que tú vas a ser más importante que los otros pastores que estén a tu lado, porque se busca en este momento ser importante, pero no útil. Mira, nos matamos por ser importantes, pero no nos esforzamos por ser útiles. La gente quiere ser más importante que útil. ¿No se ha dado cuenta de eso? La Escritura está diciéndonos, él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. El apóstol Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero a mí se me ocurre que hoy quiero que de ahora en adelante ya no me digan más pastor Ahmed o hermano Ahmed, para que me digan apóstol. ¿Qué pretendo? ¿Que los ojos de la salvación estén puestos sobre mi vida? ¿O que mi predicación y mi mensaje sean llevados, los que me escuchan ahora en este momento y los que posteriormente la transmisión vean, vayan a Cristo, al Salvador de todo, el verdaderamente importante de toda la Escritura? ¿Qué importa que sea yo? ¿Qué importa que piensen de mí? ¿Qué me importa realmente cuando yo predico el Evangelio? Que vayan a Cristo. Que vayan a Cristo. Esta congregación podrá sufrir de muchas falencias, pero nunca sufrirá de una solicitud de exceso de honra para quien les habla. Soy su hermano en Cristo. Soy su servidor en el Señor. Sirviente del Señor. Mensajero de Él. Un insignificante pastor. Pero no te des tan duro, tú eres parte importante en la sociedad. Si realmente me conocieras y si realmente supieras todo lo que por mi cabeza pasa, sabrías que no soy digno de ser llamado mensajero del Señor. Pero Él, por su misericordia, me permite poder pararme en este lugar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Procuro ser buen vecino, pero no soy el mejor. Procuro ser buen hermano, pero no soy el mejor. Soy docente, maestro de colegio, estudié para dictar clases, pero no soy el mejor. Estudio la Escritura, estudio el Evangelio, estudio de hombres doctos y procuro predicar un Evangelio lo más cercano a la Escritura, como alguien se preocupó para producir esa película. Con ese libreto vivo. Y procuro no transgredir, pero lo hago. Por eso debo vivir en arrepentimiento constante. Y por eso debo estar siempre sujeto
a la misericordia de Dios, porque es la que nos sostiene. El apóstol Pablo decía, soy el más insignificante de todos. ¿Escuchas tú este tipo de mensajes en los neoapóstoles, o sea, los apóstoles nuevos? No lo escuchas ni lo escucharás. Porque su fin es otro. Yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si soy un buen hermano, si soy un buen vecino, si soy buen ciudadano, si soy buen trabajador, si soy buen padre, si soy buen hijo, si soy buen esposo, si soy buen predicador, si soy buen evangelista, ¿por qué lo soy? ¿Por mí? No. Lo soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿En qué encontró el apóstol que no era vano que esa gracia se posara sobre él? En una sola cosa, hermano, de lo que le está hablando. En que él está predicando el evangelio conforme a ¿qué? A las escrituras. Un buen mandadero, un buen mensajero. Por eso voy en contra frontalmente de toda predicación vana que no se fundamenta en la escritura. No te metas con ellos, pastor, me meto. Predica lo tuyo, predico lo mío y también los expongo. Pablo lo hacía públicamente con nombre y apellido. Y no solamente con nombre y apellido, sino decía que era lo que hacía. El calderero. El otro, el que hace tal cosa, ese. Lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No hacen parte de la iglesia. Este y este quieren venir a engañarlo. Estos pasan metidos en las casas de las mujercillas, engañándolas, porque se entregan a los placeres. Él los denunciaba públicamente. Él los denunciaba. La Biblia da el nombre y el apellido, el lugar o el hijo era hijo de quién y su oficio, porque era la forma de apellidar, o sea, como colocar el apellido a las personas. ¿Usted cree que el apellido de Jesús era de Nazaret? No, es que él era de Nazaret. ¿Ese acaso no es hijo de José el carpintero? ¿Usted qué cree que el apellido de José era carpintero? No era carpintero, aunque carpintero es un apellido. Nazaret es un nombre. Habla claramente de quién es y quién no es. Entonces, ¿por qué nos limitamos nosotros? ¿Y por qué no decir la realidad de la Escritura y predicarla tal como está? ¿Cuál era el nombre de Pablo? Antes de ser llamado Pablo, ¿cuál era? ¿Saulo de dónde? Es que no era de Tarso porque el papá de él era apellido Tarso. Tarsis. Era por eso. Entonces, hermanos, él mismo dice, yo perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Él estaba diciendo, yo fui el abortivo, yo soy el más insignificante. Y como soy el más insignificante, no me doy un puesto, sino que trabajo, soy útil. Tú y yo debemos ser útil para la predicación del evangelio, hermano. Y porque te dije que invitar a una persona a la congregación no era predicar el evangelio, por eso vas a dejar de invitar. No. Si no tienes no sé, ¿cómo podría llamarlo? El talento, no sé, el don, la misericordia de Dios para predicar el evangelio de cierta manera, pues llévalo a donde alguien que le predique el evangelio y aprenden juntos. O lo que aprendiste, predica lo que aprendiste del Señor. ¿Aprendiste algo de Dios? Di eso. Aunque tus testimonios son importantes, tus testimonios de vida y las cosas que has sufrido en tu vida, mientras has caminado con el Señor, tus testimonios no salvan a nadie.
Pero ¿sabes qué sí hacen? Motivan al hermano caído. Pero no es el evangelio. Y tú puedes usar tus testimonios para mostrar el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios y todos sus atributos. Puedes hacerlo, por supuesto. Pastor, ¿me da permiso? No tengo que dártelo, lo tienes. Es tu vida, has vivido esto. Pero tus testimonios no salvan a nadie. Y si vas a testimoniar o a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, acuérdate, no te olvides de predicar el evangelio. No te olvides de predicar el evangelio, que es lo más importante. El evangelio lleva al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Eso hace el testimonio. Cuando Jesús vino y cuando Él predicó por primera vez, se acercó, Marcos capítulo 1, habla esto, dice, y comenzó, llegó donde estaban ellos y predicándole el evangelio del reino, diciéndole esto: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. He venido yo, voy a hablar del testimonio de mí. Él podrá siempre dar testimonio de sí, porque Él es la salvación. Pero tú y yo no. Tú y yo no somos salvación. Por el contrario, tú y yo somos salvados. ¿A través de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, de nuestra fe en Cristo Jesús. Conocer al Señor. ¿A través de qué? De la Escritura. Y poner toda nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Nos tomamos fotos y selfies con personajes importantes en ocasiones. Sí, eso hacemos. Lo hacemos. Es chévere. Un jugador de fútbol, una estrella de Hollywood, alguien destacado, un político importante con el cual te identificas, etc. Ojalá pudiéramos tomarnos una selfie con Cristo. Para decir, soy su amigo. No te puedes tomar una selfie con el Señor por ahora. Pero sí puedes identificarte y darte a conocer de que eres un hijo de Dios. Porque has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Jesús pagó por el castigo de nuestra desobediencia. Por eso Él es digno de ser adorado. ¿Por quién es adorado el Señor Jesús? Por aquellos que entendieron que Él pagó el precio, que Él compró su vida. Nadie puede adorar al Señor si no entiende esto. ¿Cómo va a aplaudir la misericordia de Dios? ¿Cómo va a gozarse en su misericordia? ¿Cómo va a vivir feliz, gozoso? Porque Él es fiel si no lo conoce. Para eso está la predicación del evangelio. Para que ellos, usted y yo, podamos conocer al Salvador. ¿Se está poniendo más difícil o más fácil la cosa? Creo que estamos aclarando las cosas y se empieza a poner un poco más dinámica. Yo podría decir, pero pastor, eso lo puedo hacer yo también. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Tú puedes hacerlo? Dar a conocer al Dios de misericordia a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden hacerlo? A ver, ¿necesitan ir a una escuela teológica e irse a aprender hebreo para poder predicar esto? Pregunto una vez más, ¿cuántos de los que están acá pueden hacerlo? Y ahora pregunto, ¿por qué no lo hacen? Hazlo. Yo compraba en mi época de niño, fui niño algún día, una serie de revistas, creo que no eran ni colombianas, pero la encontraba en un puesto de revistas cuando habían puestos de revistas, por allá hace mucho tiempo, que tenían
era una serie que se llamaba Hágalo Usted Mismo. No sé si alguien leyó ese tipo de revista. Cómo hacer un estante, cómo hacer incluso hasta cómo hacer una estación de radio, y la hice. La hice con 2, 3 amigos más, y nos montábamos en el techo, hicimos una antena y hicimos transmisión. Y al poco tiempo estaba la policía dando vuelta por cerca de donde estábamos, porque es ilegal. Pero esa revista, Hágalo Usted Mismo, nos permitía a nosotros hacer una cantidad de cosas tremendas, hacer tantas cosas ahí, y comprábamos soldadura y pegábamos cables y hacíamos cuestiones. Era algo maravilloso. Con el Evangelio, hágalo usted mismo, aprenda qué es el Evangelio, y eso creo que estamos haciendo en estos días, para poder llevar a otros a salvación. Yo pregunto, ¿cuántos quedaron en casa hoy que usted y yo sabemos que si murieran hoy se perderían? ¿Cuántas personas que tú amas? Mira, hermano que estás acá. ¿Cómo dije? Hermano que estás aquí. Si los que están cerca de ti se llegan a perder ante tus ojos porque alguien no les predica el Evangelio, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Es que mi mamá no cree. No, déjala ya ella con sus cosas. Predica el Evangelio. Mi papá, no, ese no lo saca nadie de ahí. Él es ateo. Yo le predico a los míos, ahora predícale tú a los tuyos. Si mis hijos se pierden, es porque usted no me visita, pastor. No, ya yo le prediqué a los míos. Y si ellos se pierden es porque quieren. Porque tomaron una decisión contraria a entregar su vida, no su corazón, su vida al Señor. ¿Son perfectos? No lo son. Necesitan también salvación. Mis padres necesitaban salvación. Por eso les prediqué el Evangelio. A mis hermanos, yo soy uno de 6 que mi madre y mi padre tuvieron. Pregúnteme si me hace falta uno en predicar el Evangelio. La respuesta es no. Pero tristemente son ausentes. No es mi responsabilidad. ¿Sabe por qué no? Porque yo les prediqué el Evangelio de Jesucristo. Así como el apóstol Pablo recibió eso y lo entregó a aquellos, yo también lo recibí y también lo entregué a ellos. Pero que se pierdan los tuyos porque no hay quien les predique. Porque estás esperando que yo visite tu casa para predicarles el Evangelio. Es tu responsabilidad. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia conmigo no resultó vana. ¿Por qué no? Porque él a todo el que pudo predicar, le predicó. Y dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios he podido llevar el verdadero evangelio a muchos. Y no todos reciben el verdadero evangelio. Le gusta más el otro, el que no es verdadero, el que promete cosas. ¿Alguna vez ha ido a una congregación y hay una persona predicando y dice vamos a orar por los milagros y vamos a poner las manos sobre las personas que están acá? Y le ponen la mano a todo el mundo y a ti no, y tú te sientes como que ¿qué será? Porque no me la puso a mí, me vio, me pasó al lado y no. No esperes que alguien te ponga las manos en esta tierra. Tú entregas no tus manos, sino toda tu vida a Cristo. Las manos de otro hombre, igual o peor que tú, no te van a dar salvación. Sin embargo, haya sido yo o ellos, el apóstol Pablo está diciendo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, está diciendo los otros apóstoles.
Los que sí caminaron con Jesús, pasearon con Jesús, comieron con Jesús, anduvieron con Jesús, recibieron la instrucción de primera mano con Jesús. Él no. Algunos me decían, no, usted se imagina el apóstol Pablo cuando andaba con el Señor Jesús. Eso nunca pasó. Él tuvo un encuentro, una visión a través de un momento específico con la gloria de la presencia misma del Señor. Así que tú no esperes. No, si yo hubiera estado ahí, imagínate. No, yo hubiera estado, yo no. Sí. Pedro andaba con el Señor. ¿Cómo Pedro no va a tener la unción? Pues Pedro fue el que lo negó 3 veces. Y refunfuñaba todo el tiempo. Jacobo pidió candela. Juan, que venga fuego del cielo. Señor, no nos recibieron. Y el Señor volteó y los quedan viendo y le dice, ¿de qué espíritu sois? Están locos ustedes. O sea, eso no dice la Escritura. Pero yo podría, volteó el Señor y dijo, ¿ustedes de qué espíritu son? ¿Qué les pasa? Así se le llamaban a ellos, los hijos del trueno. Ellos eran llamados los hijos del trueno. Yo te digo, el Señor se sorprendió. Oye, predíquenle el evangelio. No, es que no quieren aceptar. Va por la fuerza. Sí, que llueva fuego del cielo y que el Señor los consuma. Es que le prediqué una vez y no se convirtieron. Ya lo vas a enviar a Satanás. Para que el apóstol Pablo hubiera tomado la decisión y hubiera expuesto públicamente a muchos de ellos, había un protocolo. Y era llamarlos aparte, hablar con ellos, que reconsideraran. Si no lo hacían, llamaban a testigos, lo hacían y si ellos no reconsideraban sus pasos, entonces lo decían públicamente a la iglesia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, haya sido yo o ellos los que le predicaron, así predicamos y así creíste. Porque no podía haber diferencia, es que no es que a mí me predicó Juan Manuel Vaz. Entonces yo, no, imagínate, yo soy más salvo todavía. No, a mí me predicó el pastor Amén. A mí me predicó Charles Spurgeon. Wow, Charles Spurgeon te predicó. Uy, no. Dicen que en el cielo a los que le predicó el pastor Charles, que le llaman el príncipe de los predicadores, esos manis que tienen allá, esos son los VIP. El héroe no es Charles Spurgeon. El héroe de todo esto es Cristo Jesús. Porque Él pagó el castigo por la desobediencia del hombre. Es su obra. Fue por su obra, no por mano humana. Por eso hoy le coloqué a la imagen para compartir con ustedes su obra, no por nosotros, es por Él. Porque Él pagó el castigo por la desobediencia del hombre. Satisfizo la demanda de justicia y aplacó la ira de Dios. ¿Quién? Jesús, nuestro Salvador. ¿Somos algo por predicar el evangelio? Sí somos algo, somos siervos. Somos siervos. Lo somos, servidores, sirvientes. Quiero terminar esta mañana recordando Isaías 53. No quiero que te desanimes al predicarle a otros, porque en un momento te desprecian por ser o no cristiano. Hermano, aunque yo no creo que te desprecien tanto. Mira, si el mundo no te desprecia, examínate. Porque el mundo ama lo suyo, hermanos. A ver, ¿cuántos se la llevan bien con todos? Con todos en general.
No me la puedo llevar bien con todos. Mira, o sea, esto, pastor, ¿usted me está mandando a buscar problemas? No, yo no te estoy mandando a buscar problemas. Y cuando llego a casa, mi esposa iba a decir me regaña, pero no es cierto. Me instruye, me llama a cuenta, me dice, cuidado, van a pensar esto, mira, ojo con tus palabras. Yo soy muy torpe para expresar a veces lo que pienso. De pronto porque está claro en mi cabeza, pero al transmitirlo no está de la manera correcta explicada. Parece que te estuviera mandando a tener problemas con el resto de la humanidad. Pues no soy yo. Es el Señor. Si el mundo te ama, estás mal. Porque el mundo ama lo suyo. Si el mundo te desprecia, debe haber algo de Cristo en ti. Isaías 53, verso 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sabes por qué el mundo lo despreció? Porque Él no era del mundo. ¿Sabes por qué el mundo te va a despreciar a ti? Porque tú no vas a estar en comunión con el mundo. Hermano, si eres hermano, hermana, si eres hermana, preocúpate cuando el mundo te ame. Yo me preocupo muchas veces porque caigo bien. De pronto tú dirás, no, que yo me preocupo porque yo caigo muy mal. Ahora, si caes muy bien por tu carácter, analiza. Y si caes muy bien, muy mal, perdón, por tu carácter, también analiza. Pero por tu fe, el mundo nunca te va a amar. ¿Quieres una evidencia de tu fe en Cristo Jesús? El mundo tiene que odiarte. El mundo tiene que odiarte. El mundo no te puede amar. ¿Cómo te va a amar el mundo? El mundo ama a lo suyo. Ahora, eso no es llévate mal con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de oficina, con tus compañeros de no sé, de proyecto, de estudio, de entrenamiento, de deporte. O sea, te vas a hacer odiar ahora por chismoso, por mal hablado, por boca floja, por impuntual, por degenerado. O sea, tú vas ahora a que el mundo te odie por todos los errores de carácter que puedas tener, pues estás perdiendo tu tiempo. Pero el mundo no puede amarte por tu fe. El mundo por tu fe te tiene que despreciar. ¿Alguien se ha sentido alguna vez mal porque tiene una fe que difiere de otro? Pero no te conformes. Es que como me odian, entonces estoy bien. Predica
el Evangelio. Quisiera que hoy nos pusiéramos en pie. Alguien quizá tiene un poco de inconformidad con esta última apreciación. Alguien quizá está pensando hoy que lo que he dicho acerca del amor que el mundo pueda tener por nosotros, eso no debería ser de esa forma, pastor. No estoy de acuerdo contigo. ¿Quieres que sea de una manera distinta? ¿Te gustaría que el mundo te amara? ¿Te gustaría que las cosas fueran diferentes? La obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas traerá un testimonio de vida. Yo me acuerdo que estudiaba con las hijas de un pastor y en aquel momento yo estaba perdido. Y a veces en la escuela habían salidas o íbamos un fin de semana a hacer alguna locura. Y yo decía, a esas no las inviten. Esas son troncos de aguacatadas. Para los internacionales, aguacatado significa como aburridos, no son nada interesantes. ¿Y cómo podría amarlas? Porque no se prestaban para maldad. Y el que no se presta para maldad va a ser odiado y va a tener problemas. Yo quiero que escuches con atención la lectura de esta escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. No te dé temor predicar la verdad. Pastor, pero me van a odiar. Jesús ya lo tiene en cuenta. Ya lo calculó. No se le hace raro al Señor. Si el mundo te odia por predicar la verdad, la respuesta a ese odio debe ser seguir predicando la verdad. Tú y yo necesitamos que el mundo nos odie para que podamos tener la clara evidencia de que el Evangelio ha hecho algo en nosotros. Si el mundo te ama, algo está mal, pero que no sea por tu carácter, sino por tu fe en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu mano sobre nosotros. Necesitamos tu perdón, tu redención. Ayúdanos, porque a través de tu obra es que nosotros somos salvos. Tú eres Dios bueno. Tú eres Dios de misericordia. Perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. Tú fuiste despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Te necesitamos, Señor.